yo trabajo, soy la directora del clúster, tengo a mi responsabilidad una institución, por lo cual no le puedo decirle a usted ahora mismo, sí, me voy. O sea, yo ni siquiera le pregunté cuánto voy a ganar, ni cuánto. Bueno, pues así mismito fue cuando me llaman de Recursos Humanos, para que la gente lo sepa, realmente lo que me pagaba el Ministerio de Turismo en ese entonces, más lo que ganaba en el clúster, no era mucho la diferencia. O sea, no era, pero sí me dijeron de algo muy, muy importante, que para mí valió mucho. Me dijeron, mire, en su puesto, a diferencia de otros directores, usted va a poder canalizar, trabajar estrategias de comercialización para el destino, va a lograr todas aquellas cosas que usted no puede lograr la de la institución, que sabemos que usted es una persona entregada. Aquí en el ministerio vamos a darle todo el apoyo para que usted la logre. La experiencia. Exactamente. Y yo recuerdo que ahí yo hablé, bueno, con la junta directiva del clúster, ya se habían encargado de sí mismo, le habían dicho a algunos de ellos, y me dijeron ellos, ¿qué tú dices? Yo, bueno, yo hago lo que ustedes me digan. Y yo recuerdo que ahí fue, después yo no acepté de una vez, yo después como al otro día, fue que llamé al asistente del ministro de aquel entonces y le dije que yo aceptaba el puesto, pero que tenía ciertas condiciones en aceptarlo. Condiciones y todo. Todo. Wow. Sí. Y yo recuerdo que esas condiciones muchas de esas eran para beneficio del destino, no para beneficio propio, sino condiciones de que realmente yo sabía, o desde fuera, porque el cambio, la creación. Sí, porque yo sé realmente, cuando tú estás fuera, yo veía como muchos de personas que habían estado en ese puesto tenían limitantes, tenían deseo de hacer trabajo, de hacer cosas, pero lamentablemente la parte gubernamental se la limitaba. Entonces yo no quería hacer un florero ni nadie decorativo o una más. Ahí le dije, yo acepto el puesto si tengo condiciones realmente de poder hacer. Y es justamente que cuando entro a formar parte del equipo del Ministerio de Turismo, pues me dieron la oportunidad de hacer muchas cosas. Recuerdo que en ese poco tiempo, porque realmente duré como 1 año y medio, porque ahí vino la pandemia, pero en ese año y medio se lograron, por ejemplo, logramos acuerdos con rutas aéreas. En ese entonces, se acuerdo que habíamos concretizado los acuerdos con Copa Airlines, pero por la pandemia no se dio. Pero de muchas aerolíneas que hoy en día pues están trabajando, pero yo las coordiné muchas de ellas. Se lograron muchísimas acciones para Puerto Plata que en ese entonces como destino las necesitábamos. Ya después que sale este gobierno, pues también continúo trabajando con el equipo del ministro David Collado. Ya ahí pasé a trabajar con la viceministra Patricia Mejía, me voy a Santo Domingo. Y en ese caso, duré como 1 año siendo directora de reactivación turística. Por ejemplo, me sentí todavía mucho más que orgullosa, porque me tocó realmente trabajar 2 directrices. Me tocó trabajar con todos los directores que estaban iniciando en las diferentes OPT o diferentes oficinas de aquí de la provincia, a capacitarle, a enseñarle cómo la parte del trabajo, cómo gestionar, cómo trabajar su trabajo, o sea, como las primeras directrices de cómo porque muchos de ellos no eran del área, y cómo guiarlos realmente en el trabajo que tenían que hacer. Y también me tocó trabajar con la parte en acompañamiento con ese gran equipo que tiene el ministro, todavía tiene el ministro David Collado. Trabajamos todos los destinos con lo que es la parte de reactivación después de la pandemia. Como ustedes bien saben, después de la pandemia, pues habían unos protocolos, fue un desenfoque de un antes y un después. Exactamente, había unos protocolos, había una serie de cosas que se tenían que cumplir, y nosotros fuimos el primer destino del Caribe que aperturamos. Entonces, pues me sentí sumamente orgullosa de ser parte de ese gran equipo, pues que gestionó y trabajó en ese momento lo que fue la apertura turística de República Dominicana. Pues de ahí salgo a lo que es el grupo Delpa al año, cumplí justamente 1 año, y después salgo a formar en la fila del grupo OELPA, a trabajar con el señor Edmundo Baja, y ahí que yo comienzo entonces a trabajar en lo que es Manureva Tours, que era un proyecto que él tenía, como decía, un muchachito. Ustedes saben que el ODELPA es un grupo hotelero que tiene hoteles en Puerto Plata, Santo Domingo, Juan Dolio, y ellos pues tenían en carpeta un tour operador y querían una persona responsable de ese tour operador, y ahí es que me colocan entonces a trabajar con ellos. Yo duré con la empresa 3 años, y justamente el año pasado pues el regalo que me dio el grupo Delpa fue que yo pasé a ser la propietaria y presidenta de lo que es Manureva Tours. Ya hice la parte ahí.
Bueno, realmente nos cuentas tantas cosas realmente en el ámbito laboral, en el liderazgo que ha tenido con respecto al turismo aquí en Puerto Plata, nacional e internacionalmente, que yo me estoy haciendo la pregunta y me asombro y digo, wow, ¿y en qué momento es entonces que tienen una vida personal? ¿Cuándo fue Cuando fuiste madre, wow, porque realmente crear tantas cosas en el ámbito laboral, a veces uno como que se ocupa tanto. Así. ¿En qué tiempo? Yo fui madre muy jovencita, me casé muy niña, a los 18 años. Recuerdo que estaba recién terminando el bachiller y al casarme tan joven, bueno, tuve mis hijas jóvenes. Y como toda madre, que somos todas nosotras mujeres luchadoras y emprendedoras, pues, o sea, que nosotras las mujeres, yo siempre digo, somos como una máquina. Con esta recogemos, con esta vamos diciendo, haciendo la estrategia, vamos mirando qué hay que hacer, o sea, somos tetólogas. Y yo pues tenía la función de, como lo hacemos casi todas las mujeres de hoy en día, estudiamos, trabajamos, pero también tenemos la familia. Y bueno, y realmente ahí tuve mis hijas, como te decía, ese fue mi primer matrimonio. Ahora mismo tengo un segundo matrimonio que tengo más de 15 años con el arquitecto Mar Castillo. No tenemos hijos, pero sí tengo 3 hijastros que lo quiero muchísimo, que son 3 niños, digo niños, pero la más chiquita tiene 17. ¡Oh, wow! Ya mis hijas son grandes, yo tengo un nieto. Tiene un nieto de 5 años, así es. Bueno, mi hija mayor, para que no me calcule, mi hija mayor tiene 30 años y mi hija menor tiene 24, ya están grandes. No, con el permiso, vamos a pedirle al señor director que nos comparta realmente un video para que le empecemos a conocer a una realmente madre empoderada. Yacaira Cid, mi mamá, es una persona tan increíble que considero que me quedaría corta en palabras para describir lo maravillosa que es, tanto a nivel laboral como personal. Así como ella está entregada a nivel laboral, que ha sido excelente en su trabajo, también lo ha sido como madre. Siempre ha estado para nosotras, sus 2 hijas, de manera incondicional, siendo una madre amorosa, dispuesta, amable, siempre dando lo mejor para que podamos tener una buena educación, una buena crianza. Te lo agradecemos profundamente, mami, sabes que te amamos, te admiramos muchísimo también. La verdad no sé cómo lo haces, pero te felicito por todo lo que has logrado. Eres una mujer muy completa. Ojalá que en algún momento todos tengan la oportunidad de, más allá de conocer los logros en el mundo laboral de mi mamá, puedan tratar esa parte humana de ella, humilde, amorosa, que reconocemos los que siempre estamos a su alrededor. Te amo, mami. Siempre serás un orgullo y un ejemplo a seguir para mí, para mi hermana. Un abrazo y un beso. Bueno, realmente hasta yo voy a llorar. Vamos a llorar todo. ¡Wow! ¡Qué bonito! De verdad. Porque realmente eso es lo que a uno como madre, a uno los llena, porque uno se realiza, uno trabaja, uno hace un enfoque, pero realmente uno lo hace viendo que los hijos vean ese trabajo, ese esfuerzo que uno hace con levantarse día con día, que muchas veces quisiéramos estar un cumpleaños, un día, celebrarlo con ellos y tenemos que decirle, hoy no puedo. Hoy no se puede, así es, así. Y más ellas dos, yo siempre digo que han sido un poquito sufridas, porque en el momento que más me necesitó el destino, que era la competencia, el destino, Puerto Plata y mis hijas, pues ya sufrieron bastante de ese tiempo que como hijas ellas necesitan, pero realmente, como te dije, las dos la crié con esa independencia, con ese empoderamiento de ella como mujer, de que si yo algún día falto, ellas puedan seguir hacia adelante. Hoy me siento sumamente orgullosa, principalmente de Jennifer, que es la mayor, ella la madre de mi nieto, también Jamie, de que realmente valió la pena todo eso. Y como te decía, el trabajo más fuerte que uno tiene del hogar, de la casa, por más que yo tengo y entiendo que por más buena que tú seas en el trabajo, si en la casa hay problema, tú no te sientes satisfecho. Es que ese no el hogar es el tema. Exactamente, no te sientes equilibrado ni emocionado. O sea, no es verdad que si tú en tu casa hay problema, tú vas a tener la emoción
de cuando tú vas a un trabajo transmitir esa alegría, con ese orgullo de hacer cosas y entusiasmo. Y yo creo que de ahí que viene como esa alegría como que todo el que me conoce me caracteriza por ese acompañamiento que tengo yo con mi familia. Por ejemplo, mi familia para mí es uno más, es lo más importante. Yo siempre digo, soy muy dada poco de salir sola, siempre ando con el batallón. ¿Y qué te digo? O sea, ese sería como el combustible que me pudiese mover, porque al final de las cosas, ¿sabes? ¿Qué sería si tú no tienes eso estabilizado? Si tú no lo tienes de una manera que ellos se sientan bien con tu trabajo, porque al final tú vas a tener un éxito tuyo, pero cuando tú llegas a la casa no vas a tener que compartirlo, porque no con lo que tiene en la casa lo ha dejado, como se dice. Ay, yo me quedo sin palabras. Es que realmente, es que la familia es el timón del barco, así el barco es. que uno lleva, que realmente llamamos vida. Y cuando ese timón realmente empieza a causar problemas, se desequilibra, pues... No hay forma de que tú continúes las demás cosas. Sí, no es lo mismo como hay lugares laborales que le dicen, después de la puerta, deje su problema ya. No, es que eso... Entre y Así es el problema ya. Es que uno como mujer, como madre, uno dice, no, es que yo tengo que primero, si dije una palabra mal compuesta, me decir perdón antes de salir, vamos a arreglarlo, vamos a sanarlo. Mira, tú sabes que esas son de las cosas del liderazgo. Por ejemplo, todas las que trabajan conmigo, los colaboradores, todos los que han trabajado en las diferentes sombreros que me ha tocado, yo siempre digo dos cosas. Yo he tenido oficina, siempre he tenido oficina, pero siempre mi oficina está con las puertas abiertas. Mi oficina nunca ha estado cerrada para todo el personal, para todo el que quiera hablar conmigo. O sea, nunca en los trabajos que me ha tocado, esa parte de inferioridad, nunca la he cogido para dañar un compañero. Siempre con el respeto, que siempre digo que con el respeto se puede lograr muchas cosas. Y una de las cosas que yo siempre me daba cuenta, porque yo soy muy observadora, por lo menos con el que yo ando, con el que está más cercano a mí, la secretaria, la asistente, la que me lleva el café, yo me daba cuenta cuando tenía un problema. Y le decía, ven acá, siéntate ahí, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa hoy? No, doña, digo yo, no, esa no eres tú, tú tienes algo, dime, está bien los niños, está bien. Y ahí de una vez venía tú y yo sabía. Y eso son de las cosas que todo el que ha trabajado conmigo, no como que me lo agradecido, como que yo siempre estaba atento, porque cuando una persona tiene problemas, su trabajo no es el mismo. Sí, realmente empieza como a fallar en ciertas situaciones, pero realmente el liderazgo de usted se mantuvo en una confianza afable, en donde los que están trabajando en conjunto se sientan en confianza. Claro. Yo creo que de ahí que comienza el liderazgo y el tú enseñar. Yo siempre digo, el tú enseñar te da dos cosas. Tú aprendes el otro más, pero al mismo tiempo tú estás dando. Y fue como te dije ahorita, una de las dones que el Señor nos da, que mientras tú más das, tú más recibes. Entonces entiendo que son de las cosas importantes que debemos de tenerla en todo lo que hacemos en esta vida. Bueno, Yacaira, realmente vamos a entrar al tema que ahora mismo está en vanguardia, realmente una de tus creaciones, porque ya como lo has demostrado, has sido una persona que pone la semilla y te gusta regarla para verla crecer. Y quería que me dijeras, que nos contara de cómo nació Aventúrate RD. Bueno, pues te comento, Aventúrate RD es como uno de muchos de los proyectos que yo he parido en muchas facetas. He tenido la oportunidad de hacer muchos proyectos aquí en mi destino. Y Aventúrate era un evento que ya se hacía anteriormente, y se hacía el Consorcio Dominicano de Competitividad Turística. Ese era un consorcio que aunaba a todos los clústeres del país. Te estoy hablando de los años... el último Aventúrate que se hizo, yo creo que fue el año tal vez 2012, 2013, en esas fechas, pero tenía una connotación totalmente diferente. En ese entonces, cuando lo hacía el consorcio, era un evento mucho más local, donde se exhibían muy identificado lo que es la parte local, a lo que es la parte artesanal, cultural de cada zona. Se hacía en Santo Domingo.